Cada vez que había una celebración, mi esposo invitaba a toda su familia a nuestra casa. Yo odiaba esos días. Hasta que decidí escapar sin decirle nada a nadie. Cuando revisé las cámaras en mi celular, no podía creer lo que vi. Que disfruten el video. ¿Saben una cosa? Hay algo que aprendí con los años. El silencio agota mucho más que el ruido. 30 años organizando celebraciones familiares. Cumpleaños, aniversarios, reuniones de fin de semana. Siempre lo mismo. El humo del asador, cerveza derramada por toda la terraza y las risas de los familiares de mi esposo. Risas que yo solo escuchaba desde lejos, desde la cocina, mientras lavaba montañas de platos que ensuciaban sin siquiera voltear a verme. Yo era Rosa, la esposa devota. Pero la verdad es que era solo la sirvienta gratis. Nadie me pagaba, y nadie se daba cuenta cuando me dolía la espalda o cuando ya no podía más del cansancio. Nos volvemos invisibles, ¿me entienden? Aceptamos ser extras en nuestra propia vida con tal de no armar pleitos. Pero el cuerpo tiene un límite, el alma se cansa, y llega ese momento en que el cansancio se vuelve una claridad que te asusta. ¿Alguna vez han querido simplemente desaparecer? ¿Dejar las llaves sobre la mesa y ver qué pasa cuando ya no están ahí cargando con todo? Pues eso hice. Esta vez era el cumpleaños de Miguel, el hermano menor de mi esposo. Apenas pasaban las 3:30 de la madrugada del viernes. Roberto roncaba a mi lado, cegaramente soñando con la fiesta que sus hermanos iban a hacer en nuestra casa. Ni se imaginaba que esta vez su sirvienta doméstica no iba a estar ahí preparando todo ni lavando platos detrás de ellos. Es curioso cuánto nos tardamos en darnos cuenta de que nos están usando. Durante años creí que todo ese movimiento en mi casa significaba que teníamos una familia unida. Roberto siempre decía con orgullo que su casa estaba abierta para todos. Pero nunca mencionaba que yo era quien abría esa puerta, quien trapeaba ese piso, quien se pasaba horas frente a la estufa con las 4 hornillas prendidas al mismo tiempo. A él le tocaba lo bueno. Los abrazos, las charlas de fútbol y política en la terraza. A mí me tocaba lo que nadie quiere. La grasa pegada en los azulejos, las toallas mojadas tiradas en la cama, las ollas y sartenes que no paraban de chisporrotear. Roberto tiene 2 hermanos. Javier y Miguel. Hombres de esos que parecen vivir en el pasado, ¿saben? De esos que piensan que las mujeres estamos para servirles. Javier llegaba con su esposa Silvia y sus 2 hijos ya grandes. Silvia, pobrecita, al principio trataba de ayudarme, pero Roberto la paraba en seco. Tú eres la invitada, Rosa se encarga de todo. Y ella, claro, no protestaba. Se sentaba en la mecedora y ahí se quedaba viendo pasar las horas, mientras yo cargaba charolas pesadas de un lado al otro de la casa. Miguel era todavía peor. Hasta traía a su perro, un animal escandaloso que no paraba de tirar cosas. Llegaba y lo primero que preguntaba era: Rosa, ¿dónde está ese platillo especial que solo tú sabes hacer? No me veían como persona. Para ellos yo era como un buffet ilimitado de hotel 5 estrellas. Y Roberto, mi esposo, estaba orgullosísimo de eso. Pensaba que mi dedicación demostraba lo buen jefe de familia que era. Pero lo que él sentía por mí ya no era amor desde hacía mucho. Era costumbre. Era comodidad. Esa semana, antes de otra celebración familiar más, el cansancio me pegó diferente. No era ese dolor de piernas que se quita con un baño caliente. Era un dolor en el alma. La sensación de que mi vida se me iba por el desagüe del fregadero junto con el agua de los platos. El jueves en la noche observé a Roberto. Andaba emocionadísimo. Había comprado en el mercado buenos cortes de carne para el asado. Costillas, carne para asar. Revisaba las cajas de cerveza como si fueran un tesoro, mientras yo estaba sentada en un banco sintiendo cómo me pulsaba el dolor en la rodilla. Le dije: Roberto, ¿qué tal si esta vez pedimos pizza? O que cada quien traiga algo ya hecho. Me miró como si acabara de decir la peor barbaridad del mundo. Se rió con burla y me contestó: No digas tonterías, Rosa. La familia viene de lejos a comer tu comida. ¿Quieres hacerme quedar mal o qué? Ahí lo entendí todo. No le preocupaba que yo me cansara. Le preocupaba quedar mal. Su imagen de hombre proveedor con esposa perfecta. Fue entonces que decidí:
Esta celebración no iba a salir como él pensaba. Tenía guardados casi $1,500. Dinero que había juntado poco a poco con mis trabajos de costura. ¿Saben cómo es, verdad? Arreglar un pantalón, $15. Ajustar un vestido, $20. Hacer unas cortinas nuevas, $50. Guardaba los billetes en un frasco vacío escondido en el congelador, detrás de una bolsa de comida congelada, en un estante que casi nadie abría. Esa noche esperé a que Roberto apagara la luz. Se durmió como si nada, roncando fuerte, sin preocupaciones. Me levanté despacio. Sentí el piso frío bajo mis pies descalzos. No prendí la luz para no levantar sospechas. La maletita de viaje ya la tenía escondida en el armario de la despensa, entre las botellas de productos de limpieza que Roberto ni sabía que existían. Metí 3 mudas de ropa, unas sandalias cómodas, protector solar y mi perfume de lavanda favorito. Los documentos y el dinero. Mientras cerraba el cierre de la maleta, el corazón me latía tan fuerte que tenía miedo de que despertara. Pero Roberto seguía en lo suyo, soñando con asados y cerveza. Fui a la cocina y miré el fregadero. Todo limpio, brillante. Esta es la última vez, pensé, que dejo esta casa impecable para gente que no me valora. Salí. El portón crujió tantito, pero el silencio de la noche se tragó el sonido. Cuando me subí al taxi que había pedido por app, sentí algo raro. Miedo y alegría al mismo tiempo. Algo que no sentía desde niña. El chofer me dejó en la terminal de autobuses como a las 4 de la mañana. Me sorprendió ver tanta gente a esa hora. Algunos iban a ver a sus familias el fin de semana, otros por trabajo. Yo iba sola, pero por primera vez en años me sentía bien conmigo misma. Compré un boleto a la costa. Un lugar con el que siempre soñé pero que Roberto decía que era capricho de ricos. Cuando el autobús arrancó y vi pasar el letrero de salida de nuestra ciudad, lloré. Pero no era tristeza. Era alivio. Como si algo que llevaba apretado 30 años por fin se aflojara. El viaje fue largo, pero ni cuenta me di del tiempo. Iba viendo por la ventana. Los campos, los pueblitos, las vacas en los potreros. No tenía que atender a nadie. No tenía que andar preguntando si alguien quería algo. Simplemente cerré los ojos y dejé que el movimiento del autobús me llevara. Cuando llegué al resort Estrella del Mar, la impresión fue tremenda. Era el paraíso de verdad. Palmeras enormes, jardines bien cuidados, y entre las ramas de los árboles se veía el mar color turquesa. El aire olía a sal y jazmín. Nada que ver con el humo del asador. El recepcionista fue tan amable que hasta me dio pena. Me decía señora Mendoza y me acompañó hasta mi habitación. El cuarto era precioso. La cama tan blanca y suave que daban ganas de acostarse y no levantarse nunca. Pero lo más impresionante fue otra cosa. Abrí la puerta del balcón y se me cortó la respiración. Frente a mí estaba el mar. Inmenso, brillando bajo el sol, con esas olitas blancas. Abajo se veía la piscina con agua cristalina, y más allá la playa de arena. Me quedé ahí parada, respirando ese aire salado, escuchando las olas. Sin humo de asador. Ese humo que, lo sabía, ya estaba impregnando mi casa en ese mismo momento. Como a las 10 de la mañana, mi celular que traía en la bolsa en modo silencioso empezó a prenderse. Ya sabía quién era. Roberto seguro se había despertado, fue a la cocina y descubrió que no había nadie. No contesté, pero la curiosidad pudo más. Abrí la app de las cámaras de seguridad. Las habíamos puesto después de que asaltaron la tienda de la esquina. Roberto no sabe usar la aplicación, le parece muy complicado, pero yo le aprendí a mi nieto Mateo. Lo que vi en la pantalla era casi cómico. Si no fuera tan triste. Roberto estaba parado en la puerta de la cocina con sus pantalones deportivos favoritos y su camiseta toda vieja. Miraba la cafetera vacía como esperando que el café apareciera solo, por arte de magia. Se acercó a la estufa, levantó las tapas de las ollas, abrió el horno. Nada. Se rascó la nuca, miró el reloj de pared. Seguro pensaba que andaba en la panadería o en la tienda comprando algo de último momento. Agarró el celular y me volvió a marcar. Lo veía en la cámara. Nervioso, caminando de un lado a otro. Ni se imaginaba que yo estaba tan lejos viéndolo todo. Al rato sonó el timbre.
Era Javier con su familia. Lo vi por la cámara del portón. Roberto abrió todo desconcertado. Los sobrinos se metieron corriendo a la casa, aventaron las mochilas en la sala. Silvia preguntó de inmediato. ¿Y Rosa? Qué raro, no huele a café como siempre. Roberto murmuró algo. Traté de leerle los labios en la pantalla. Parece que dijo que yo había salido a resolver algo urgente. Pero el tiempo pasaba. Mediodía. La 1 de la tarde. Y el hambre empezó a hacerse sentir. La cocina en la cámara parecía campo de batalla. Roberto intentaba freír huevos pero no sabía dónde guardaba yo el sartén chico. Al final trató de hacer huevos en una olla express. El desastre que hizo en la estufa en 10 minutos, a mí me hubiera tomado 1 hora limpiarlo. Al ratito llegó Miguel tocando el claxon, con su perro y las cajas de cerveza. Bajaron todo y se sentaron en la terraza esperando una comida que no existía. Roberto se empezó a poner rojo de coraje. Mandaba mensajes de voz uno tras otro. Rosa, ¿dónde estás? Rosa, aquí está la familia, todos con hambre. Rosa, contesta ahora mismo. Escuchaba esos mensajes y por primera vez en mi vida no sentía culpa. Sentía una paz absoluta. Decidí que ya era hora de aprovechar lo que había pagado. Me puse el traje de baño, me eché un pareo bonito encima y bajé a la piscina. El sol estaba fuerte, el cielo despejado y el mar sonaba cerquita. La gente alrededor se veía feliz, sin preocupaciones. Me metí al agua fresca de la piscina y sentí como cada músculo de mi cuerpo me lo agradecía. Ya no era la cocinera. Ya no era la que limpia. Yo era la huésped de la habitación 210. Mientras nadaba disfrutando el sol y la libertad, pensaba en cómo Roberto estaría tratando de explicarles a sus hermanos por qué su esposa había desaparecido sin dejar rastro. Me imaginaba la cara de Silvia teniendo que cocinar algo ella misma por primera vez y no quería quedarse con hambre. Esa sensación de tener el control de tu propia vida es algo que se nos olvida cuando pasamos demasiado tiempo sirviendo a los demás. Comí en el restaurante. Había un buffet enorme con ensaladas, carnes, frutas y postres con los que ni soñaba. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin tener que pararme corriendo a lavar el plato de alguien más. En la mesa de al lado se sentó una señora como de mi edad. Me sonrió y me dijo: «Qué día tan hermoso, ¿verdad?». Le contesté que sí, que era el día más hermoso que había tenido en 30 años. Ya estaba cayendo la tarde, el sol se ponía dorado. Regresé a mi habitación y decidí revisar las cámaras otra vez antes de cenar. Lo que vi me dio risa y lástima al mismo tiempo. Mi cocina era irreconocible. Había cascarones de huevo tirados en el piso, grasa untada por toda la estufa y una montaña de trastes sucios que ya no cabían en el fregadero. Roberto y sus hermanos estaban sentados en la mesa de la terraza comiendo pan con embutido y tomando cerveza tibia. Las cuñadas tenían cara de pocos amigos, discutiendo entre ellas sobre quién debía haber traído la guarnición. Roberto se veía desesperado. Estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. No sabía qué hacer con la casa, con la familia y sobre todo con su orgullo que se le estaba cayendo a pedazos frente a todos. Lo vi agarrar el celular otra vez y ahora, en lugar de un mensaje de voz furioso, mandó un texto. «Rosa, por favor regresa a casa. No sé qué hacer. Perdóname». Vi ese mensaje y sentí un nudo en la garganta. Pero no era arrepentimiento lo que él sentía. Era nostalgia por la comodidad que yo le daba. No iba a ceder. Apagué el celular, lo guardé hasta el fondo del cajón y decidí que esa noche dormiría el sueño más profundo de mi vida. Sabía que lo peor para él apenas venía. Porque la celebración apenas empezaba y mi paciencia se había acabado para siempre. Cerré las cortinas, apagué la luz y respiré ese olor a ropa limpia. Por primera vez en décadas no tenía que poner la alarma a las 6 de la mañana. Yo era dueña de mi tiempo, y el silencio de esa noche fue la música más hermosa que había escuchado en mi vida. Roberto ni se imaginaba que su celebración apenas comenzaba. Y mi descanso también. Sentía que algo más grande tenía que pasar. Algo que iba a cambiar no solo mi matrimonio, sino la manera en que yo misma me veía en el espejo. Despertar sin alarma casi a las 8 de la mañana fue una de las sensaciones más raras y maravillosas de mi vida.
Por décadas mi cuerpo estaba programado para brincar de la cama antes del amanecer, movido por una obligación que ni siquiera cuestionaba. Tenía que hacer café, poner el pan en la mesa, revisar que la camisa de Roberto estuviera planchada y empezar a pensar que iba a cocinar para la comida. Pero esa mañana de sábado, mi primer día completo en el resort Estrella del Mar, simplemente abrí los ojos y me quedé viendo el techo blanco de la habitación. No había olor a comida frita, no había ruido del televisor con las noticias matutinas, nadie gritando preguntando dónde estaba el calcetín o las llaves del carro. Solo había silencio y el sonido del mar por la ventana. Me estiré sintiendo cada huesito de mi cuerpo y me sonreí a mí misma. Sentí un poquito de ansiedad. Esa vieja costumbre de revisar si el mundo se había caído sin que yo estuviera ahí. Saqué el celular del cajón y, lo confieso, el corazón se me fue. 37 llamadas perdidas de Roberto y como 20 mensajes en WhatsApp. No leí ni uno. Me aguanté las ganas. En lugar de eso abrí de volada la app de las cámaras. Necesitaba ver con mis propios ojos qué pasaba cuando la pieza principal del engranaje decide dejar de girar. La escena de la cocina a las 8 de la mañana era patética. Si yo no hubiera estado tan decidida. El piso que dejé reluciente el viernes al amanecer ahora estaba lleno de huellas de pies descalzos y manchas de grasa. Cerca del refrigerador había una mancha oscura. Parece que alguien tiró refresco o cerveza y solo le pasó una toalla de papel, dejando todo pegajoso. Roberto apareció en la cámara. Parecía que había envejecido 10 años en una sola noche. El pelo todo revuelto, todavía con la misma camiseta de la noche anterior y en la cara pura desesperación. Lo vi intentando prender la cafetera eléctrica. Le daba al botón pero no pasaba nada. No entendía que para que funcione hay que echarle agua y ponerle el filtro de papel que yo siempre le preparaba. Resoplaba, le daba golpecitos a la máquina, miraba para todos lados. Al ratito entró Silvia en pijama con cara de pocos amigos. No podía escuchar el sonido por todo el ruido de su cocina, pero por el lenguaje corporal se veía clarito que se estaba quejando. Señalaba el fregadero atorado de platos sucios y restos de la cena de ayer. Miguel apareció después con el perro en brazos. El animal estaba nervioso y lo vi orinar justo en la pata de la mesa de la cocina. Miguel ni siquiera lo limpió. Nomás apartó al perro con el pie y se puso a buscar galletas en las alacenas. Ver esa escena desde lejos me provocaba un nudo en el estómago, pero no eran ganas de ir a limpiar. Era indignación. ¿Cómo es posible que gente adulta, hombres y mujeres, sean tan incapaces de mantener aunque sea un mínimo de orden? No les hacía falta Rosa la conversadora, ni Rosa la compañera. Estaban en pánico porque Rosa la sirvienta había dejado de funcionar. Cerré el celular, respiré profundo y decidí no dejar que esa energía me arruinara el día. Me di una ducha larga, me puse todas las cremas que había traído y bajé a desayunar. Esto sí era vida. La mesa parecía infinita. Frutas frescas, pan de todos tipos, pasteles esponjositos como nubes. Me senté en una mesita junto a la ventana, y por primera vez en mi vida fui esa persona que simplemente se levanta a servirse comida y se sienta a disfrutarla. Ahí fue donde conocí a Mercedes. Tendría como 65 años, una mujer elegante con el cabello corto y canoso y una mirada muy viva. Se dio cuenta de que estaba sola, mirando el horizonte con media sonrisa, y se acercó. La primera vez nunca se olvida, ¿verdad? Me dijo con una voz tranquila que me inspiró confianza al instante. Empezamos a platicar y pronto le abrí mi corazón. Le conté todo. 30 años de celebraciones familiares donde yo servía a los parientes, la invisibilidad, la escapada al amanecer, las cámaras con las que seguía lo que pasaba en mi casa. Mercedes se rió con esa risa cálida de quien ha vivido mucho. Me contó que su difunto esposo había sido igualito a Roberto. A ella le tomó 40 años entender que nosotras mismas les enseñamos a los demás cómo tratarnos. Rosita, querida, me dijo apretándome suavemente la mano, tú no te escapaste de casa. Te encontraste a ti misma. Lo que ellos están sufriendo allá no es tu culpa. Son las consecuencias de años y años de consentirlos que tú por amor y por costumbre les permitiste. Pero nunca es tarde para cambiar ese libreto. Las palabras de Mercedes fueron como un bálsamo para mi alma. Pasamos la mañana juntas, fuimos a aeróbics acuáticos en la piscina.
Al principio me daba pena estar en traje de baño entre tanta gente, pero pronto me di cuenta de que nadie ahí juzgaba a nadie. Todos solo buscaban un poco de alivio para el cuerpo y el alma. Me reí como no me había reído en años. Hacía los ejercicios, sentía como el agua tibia me relajaba los hombros siempre tensos, y por unos momentos me olvidé por completo de que Roberto existía. Pero la realidad siempre encuentra la manera de tocar a la puerta. Al mediodía cometí el error de volver a abrir el celular. Roberto había mandado un video. Estaba grabando la sala de nuestra casa. Los sobrinos habían tirado todos los cojines por el piso. Migajas de papas fritas por toda la alfombra que yo había sacudido la semana pasada. Javier y Miguel se gritaban en la terraza. Ninguno quería hacerse cargo del asador. Roberto hablaba en el video con la voz quebrada, casi llorando: Rosa, mira lo que nos estás haciendo. Silvia dice que se va porque en esta casa no se puede estar. ¿Dónde están las llaves de la despensa con las herramientas? ¿Dónde escondiste el carbón de repuesto para el asador? Regresa, por favor. Te prometo que vamos a hablar. Sentí una punzada de lástima. Lo admito, el corazón de una mujer acostumbrada a cuidar todavía intentaba traicionarme. Pero entonces miré a Mercedes, que estaba sentada a mi lado comiendo un postre de piña con menta, y recordé sus palabras. Roberto no me estaba pidiendo perdón por lo que me había hecho durante 30 años. Me estaba pidiendo que regresara a arreglar el desastre que ellos mismos habían hecho en menos de un día. Si volvía en ese momento, estaría firmando un contrato de esclavitud de por vida. Le estaría demostrando que con sufrir un poquito o dejar que la casa se ensucie, yo vendría corriendo a salvar la situación. La tarde del sábado en el resort fue pura paz para mí. Para Roberto fue un infierno. Por las cámaras vi cómo Silvia de verdad empacó sus cosas y le dijo a Javier que se fueran. No aguantó el caos. Ella, que nunca movió un dedo para ayudarme, no pudo soportar el mugrero que ella misma ayudó a crear. Javier se fue aventando el portón, y Roberto se quedó parado en la banqueta viendo cómo el carro de su hermano se alejaba. Parecía un náufrago. Entró a la casa y le dio una patada a una de las sillas de la cocina. Luego se sentó a la mesa entre los trastes sucios y los pedazos de carne cruda que habían dejado fuera del refrigerador, y se puso a llorar. Vi a mi esposo, ese hombre que siempre se creyó el rey del mundo, el proveedor, el dueño de la verdad, llorando porque no sabía cómo freír un bistec ni trapear el piso. Y ahí lo entendí. Yo había creado un monstruo de la dependencia. Haciéndole todo, le quité la capacidad de ser una persona funcional. Pero también entendí que él nunca quiso aprender porque le resultaba demasiado cómodo tener un electrodoméstico que todo lo resolvía sin una sola queja. Mercedes me invitó a tomar té por la tarde. Nos sentamos en unas sillas cómodas viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas pintando el mar de dorado y rosa. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Rosa, el amor verdadero no sobrecarga. El amor verdadero reparte la carga. Si tu esposo te amara como te mereces, se habría dado cuenta de tu cansancio hace 10, 20 años. Lo que él está sintiendo ahora no es amor. Es el dolor de perder sus privilegios. Esas palabras me cayeron con toda su fuerza. Toda mi vida pensé que ser buena esposa significaba borrarme a mí misma, cuando en realidad ser buena esposa debería significar caminar lado a lado, no 2 pasos atrás cargando las maletas. En la noche había una cena temática en el resort con música en vivo. Me puse mi mejor vestido, uno rosa que compré para la boda de mi sobrina y que Roberto dijo que era demasiado corto para una mujer de mi edad. Me sentí hermosa. Bailé un poco con otras mujeres, tomé una copa de vino y sentí una ligereza que no puedo ni describir. El vino me dio valor y decidí mandarle a Roberto un solo mensaje. Uno solo, corto y directo, como los que él siempre me mandaba. Escribí: Roberto, estoy bien, no me busques. Disfruta la celebración con tu familia y tu casa. El lunes decidiré si regreso o me quedo aquí. Los productos de limpieza están en la despensa, el detergente sobre la lavadora. ¿Y mi dignidad? Esa me la traje conmigo. Apagué el celular de inmediato. No quería ver la respuesta, no quería escuchar los mensajes de voz furiosos que sabía que vendrían. Solo quería una cosa: dormir el sueño de alguien que por fin tomó las riendas de su propia vida. Mientras caminaba de regreso a mi habitación pasando por los jardines iluminados, sentía cómo crecía una fuerza dentro de mí.
Ya no era Rosa de la cocina, Rosa la que limpia para gente que ni es de su familia. Era Rosa, la que sabía el valor de cada dólar guardado en ese frasco, y sobre todo, el valor de cada minuto de paz. El domingo prometía ser todavía mejor. Ya me había apuntado para un masaje relajante en la mañana y para un recorrido por los alrededores. Estaba descubriendo que el mundo es mucho más grande que las 4 paredes de mi sala y un patio lleno de aprovechados. Estaba descubriendo que tengo gustos, que tengo deseos, y que soy muy buena compañía para mí misma. Pero en el fondo sabía que Roberto no iba a aceptar esta derrota tan fácil. Conocía su carácter. Iba a intentar algo drástico para obligarme a regresar. Haría chantaje emocional, diría que se sentía mal, trataría de meter a nuestros hijos. Ya podía predecir cada uno de sus movimientos. Solo que no contaba con algo. La Rosa que se fue de la casa el viernes al amanecer ya no era la misma Rosa que estaba parada el domingo en la noche viendo las estrellas sobre el mar. Me acosté en la cama y antes de apagar la luz vi en el celular la foto de nuestra boda. Éramos tan jóvenes. Teníamos tantos planes, tantos sueños. ¿Dónde nos perdimos? ¿En qué momento la compañía se volvió esclavitud? No tenía respuestas para todas las preguntas, pero sabía una cosa. De aquí en adelante nada iba a ser como antes. El fin de semana se acababa, pero mi revolución apenas comenzaba. Sentí un escalofrío pensando en lo que vería si abría las cámaras ahorita. Pero preferí dejar la sorpresa para mañana. Tenía la sensación de que Roberto estaba a punto de recibir la lección más valiosa y más dolorosa de su vida. Y yo por primera vez no iba a estar ahí para sostenerlo cuando tropezara con sus propios errores. El silencio en mi habitación era el preludio de la tormenta que estaba por caer sobre nuestra casa. Y yo estaba lista para verlo todo desde primera fila. El domingo en el resort Estrella del Mar comenzó con un cielo de un azul tan limpio que parecía pintado a mano. Me desperté con una ligereza que no había sentido en años. ¿Conocen esa sensación cuando te quitas los zapatos apretados después de caminar todo el día? Así, pero en el alma. Bajé a desayunar y me encontré con Mercedes. En menos de 2 días nos habíamos vuelto amigas del alma. Me miró y me dijo: Rosa, hoy tus ojos brillan más. Y era verdad. El día anterior había ido a un masaje que me quitó todos los dolores acumulados de cargar cosas pesadas y estar inclinada sobre el fregadero. Pero antes de entregarme por completo a mi último día de descanso, necesitaba revisar las cámaras una vez más. Era como una adicción. Una mezcla de satisfacción y ese resto de ansiedad del que todavía no me podía librar. Cuando abrí la app casi me río en medio del restaurante. Mi casa, que siempre había sido mi orgullo, ahora parecía escenario de película apocalíptica. Roberto estaba sentado en la entrada de la casa con la cabeza entre las rodillas. El portón abierto de par en par. Javier y Miguel ya se habían ido. Después me enteré por la vecina, doña Carmen, que el sábado en la noche hubo un escándalo tremendo. Sin comida lista, sin trastes limpios y con Roberto de un humor espantoso, los hermanos terminaron peleándose y se fueron antes de tiempo, furiosos. La celebración con servicio completo terminó con pan, embutido y sobras de pizza del día anterior. Vi cómo Roberto se levantó de la entrada y entró a la casa. Caminaba despacio, arrastrando las chanclas. Llegó a la cocina y se quedó parado viendo la montaña de platos que ya casi apestaban a través de la pantalla del celular. Agarró la esponja, la miró como si fuera un objeto de otro planeta y trató de enjabonar una copa. Rompió la copa. Lo vi aventar la esponja, sentarse en una silla de la cocina y taparse la cara con las manos. No estaba solo cansado. Estaba humillado por su propia incapacidad. Se dio cuenta de que la casa que él decía que era suya solo funcionaba porque ahí había un corazón latiendo las 24 horas. Y ese corazón era yo. Ese domingo pasó lento, como deben pasar los domingos. Di un paseo tranquilo por los alrededores, miraba los árboles, respiraba el olor a tierra mojada después de una llovizna. Ya no volví a abrir el celular. Decidí que Roberto necesitaba pasar esa última noche solo, con el silencio y con el mugrero que él y su familia habían creado. Necesitaba que sintiera el peso de cada plato sucio, de cada migaja en el piso. El lunes en la mañana hice mi maleta. Esta vez sin esconderme. Doblé mi ropa, guardé mi perfume y salí de la habitación con la cabeza en alto. En la recepción pagué mi cuenta,
y eso me dio una satisfacción que no se compra con nada. El viaje de regreso en el autobús lo pasé pensando. No volvía para ser la misma Rosa. Esa mujer que se fue al amanecer del viernes se había quedado en algún lugar entre la brisa del mar y las conversaciones con Mercedes. Llegué a mi calle como a las 4 de la tarde. El sol todavía calentaba. Me bajé del taxi y me quedé parada frente al portón. La casa se veía triste. Las plantas del jardín que yo cuidaba con tanto cariño ya se estaban marchitando. Nadie se había molestado en echarles aunque fuera un vaso de agua. Abrí el portón, caminé hasta la entrada y toqué el timbre. Pasaron como 2 minutos antes de que escuchara los pasos arrastrándose de Roberto. Cuando abrió la puerta, el shock fue tan grande que casi se cae para atrás. Tenía barba de 3 días, la camiseta manchada de salsa de tomate, y me miraba como si hubiera visto un fantasma. Rosa. Tartamudeó con la voz quebrada. No contesté de inmediato. Simplemente entré, dejé mi maleta en la sala y miré alrededor. El panorama era peor que en las cámaras. Vasos tirados por toda la sala, la alfombra volteada, y de la cocina salía olor a basura. ¿Regresaste? Dios mío. Rosa, ¿dónde estabas? Casi me vuelvo loco. Llamé a los hospitales, yo. Empezó a hablar rápido, intentando acercarse para abrazarme. Yo con calma di un paso atrás y levanté la mano. No te acerques, Roberto. Y no mientas. No llamaste a ningún hospital porque sabías perfectamente dónde estaba después de que te mandé ese mensaje. No estabas preocupado por mí. Estabas enojado porque perdiste a tu sirvienta personal en medio de la celebración. Bajó la cabeza. Un silencio pesado llenó la sala. El silencio de 30 años de verdades sin decir. Mira esta casa, Roberto, continué señalando el desastre. En 3 días tú y tu familia convirtieron nuestra casa en un basurero. ¿Y sabes por qué? Porque no respetan este hogar. Creen que las cosas se limpian solas. Creen que la comida aparece en la mesa por arte de magia. Perdóname, Rosa. Susurró. Vi cómo le rodaba una lágrima por la cara. No sabía. No tenía idea de todo lo que hacías. Mis hermanos. No ayudaron en nada. Silvia se fue echándote la culpa de que no hubiera nada listo. Me peleé con ellos. Ayer en la noche los corrí a todos. Me senté en el sofá sin importarme el polvo. Los corriste, Roberto, porque tú mismo ya no aguantabas. No fue por mí. Pero ahora todo va a cambiar. No vine a limpiar este desastre. Vine a recoger mis cosas si no aceptas mis condiciones. Me miró desesperado. ¿Qué condiciones? Haré lo que sea, solo no te vayas otra vez. La casa sin ti es como una tumba. Yo sin ti no soy nada. Primero, empecé con firmeza. De hoy en adelante las celebraciones familiares en mi casa también son celebraciones para mí. Si tus hermanos quieren venir, traen su comida y limpian lo suyo. Y si Silvia o quien sea pone cara de inconformidad, ahí está la puerta. Segundo. Vas a aprender a usar la lavadora y vas a compartir conmigo las tareas de la casa. No soy un electrodoméstico, Roberto. Soy tu esposa. Y tercero. Voy a ir a la costa, al resort Estrella del Mar, mínimo 2 veces al año. Sola o con mis nuevas amigas. Y lo vas a pagar tú, con el dinero que gastas en cerveza para las visitas. Roberto se quedó helado procesando lo que acababa de escuchar. Miró sus manos, la cocina sucia, y luego a mí. Probablemente por primera vez en 30 años me vio de verdad. Vio que ya no era esa mujer sumisa que se podía doblegar con un grito o un cumplido barato. Está bien, dijo bajito. Acepto. Solo. Quédate. Ahora mismo empiezo a limpiar la cocina. ¿Me enseñas a usar la lavadora? Hoy no, Roberto. Hoy estoy cansada del viaje. Tú limpia lo que puedas, y mañana empezamos tu entrenamiento. Voy a ir al cuarto, me voy a bañar y voy a descansar. Y si tienes hambre, en tu celular hay apps de comida a domicilio. Aprende. Subí las escaleras sintiendo un placer que ni puedo describir. Entré a nuestro cuarto, por suerte no le había dado tiempo de ensuciarlo mucho, me cambié de ropa y me di una ducha larga. Mientras el agua caía,
Pensaba en Mercedes y su lección. Nosotras mismas les enseñamos a los demás cómo tratarnos. 30 años le enseñé a Roberto a ser un aprovechado y ahora yo misma estaba aprendiendo a enseñarle a ser un compañero. Abajo escuchaba el sonido de la escoba en el piso y el agua corriendo en el fregadero. Lo estaba intentando. Si le duraría, solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. Nunca más iba a ser invisible en esta casa. Entendí que mi compañía es demasiado valiosa para desperdiciarla con quienes solo ven en mí a alguien que los atiende. Esa noche Roberto pidió sushi a domicilio. Comimos en la mesa de la cocina que él había limpiado más o menos. Había un silencio raro, pero no era un silencio malo. Era el silencio de un nuevo comienzo. De vez en cuando me miraba como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez en cualquier momento. Y en cierto sentido la Rosa de antes sí había desaparecido. Terminé de comer y dejé mi plato en la mesa mirándolo. Roberto, sin decir palabra, tomó mi plato y el suyo y los llevó al fregadero. Los lavó no perfecto, no como yo, pero los lavó. Y para mí eso significó más que cualquier joya o promesa de película. Era el respeto regresando a donde nunca debió irse. La vida es demasiado corta para ser extra en tu propia historia, ¿me entienden? A veces se necesita un gesto radical, escaparse al amanecer o un frasco con ahorros escondido, para recordarle al mundo. Existimos, sentimos dolor y también merecemos que nos cuiden. Miré por la ventana. Afuera brillaba la luna. Estaba en casa, pero mi corazón todavía guardaba un pedacito de esa paz junto al mar. Y sabía que de ahora en adelante cada día sería una nueva lección. Apagué la lámpara del buró y cerré los ojos. Por primera vez en 30 años me dormí sin pensar en lo que tenía que hacer mañana. Me dormí pensando solo en quién quería ser. Y quien quería ser, ya lo era. Una mujer libre a quien respetan y sobre todo, dueña de mi propio destino. La celebración terminó. Pero mi nueva vida apenas comenzaba. Y no cambiaría esta sensación por nada en el mundo. Gracias por escuchar hasta el final, estuvieron con corazones reales. Discúlpenme por cualquier error. Suscríbanse si les gustó y dejen su like, espero con muchas ganas sus comentarios.